Joder. Pero bueno, yo creo que podemos hablar ahora de otro juego, que este sí que lo tengo mucho más fresco. El Battlefield 1. Tatán. El mejor juego de la Primera Guerra Mundial. Bueno, de Battlefield en general. A mí me parece el mejor Battlefield. Yo tengo dudas entre el 3 Es muy y bueno el 3, 1. pero el 1 es que, A ver, yo más lo siento. importante fue el 3. El 1, Sí. lo que mejor que tiene es la ambientación. El 5, que fue después, no lo ha superado, para mí, en ambientación. Y el 2042, pues, Tengo ¿qué que quieres jugarlo que te diga? contigo. ¿Cuál? Cuando me compré un... ¿El 2042? un- Sí, me lo dijiste el otro día. Me parece, Sí, tenemos ¿no? que jugarlo. Salió muy mal. Terrible. Bueno, no sé si seguiste el lanzamiento del juego. No, os vi jugarlo alguna vez. por Bueno, Discord, terrible. Aparte los bugs ya eran Sí. por... pero este que es futurista, ¿no? Sí, es en 2042. Sí. Ya. O sea, un desastre absoluto. Devolvieron el dinero a muchos jugadores. Lo entiendo. Ahora está jugable. Ahora está bien. No llega al Claro, yo Battlefield vi 1. jugaros a los dos y me parece que estáis jugando y, Sí. y os lo paséis, estáis bien. Vaya. No, es divertido. Ahora ya es un Battlefield. Antes no era ni un Battlefield. Era una pre-alfa o tal. Salió totalmente inacabado. No quiero alejarte del Battlefield 1. Bueno, Poco que decir, en verdad. Battlefield 1, Primera Guerra Mundial. Trajo... Bueno, es que la Primera Guerra Mundial está muy olvidada por la Segunda y es una guerra, a mí me gusta mucho, sobre todo... O sea, no me gusta de que muriera gente, obviamente. Eso yo creo que queda en constancia. Pero, No te vayas a funar. fue una invención continua todo el rato. La gente la tiene como una guerra de trincheras y no fue así. Fue en el frente. Fue en el frente de Francia contra el Imperio Alemán. Y no solo, al principio se movieron mucho. Bueno, ya esto lo queda para otro podcast, nos van a quedar ahí. Pero al principio hubo mucha guerra de movimientos y los alemanes entraron en Francia y lo que pasa es que, bueno, claro, no tenían la tecnología con la que luego entrarían en la Segunda Guerra Mundial, pero al principio fue una guerra de movimientos. En Rusia, iba a decir la URSS, no, Rusia en aquella época era el imperio zarista, ahí les entran, les avanzan más que en la Segunda Guerra Mundial. Y es una guerra ahí que anda todo el día para arriba, para abajo. Está el Imperio Otomano también. Austria-Hungría, Italia, Japón, que no sé, eso. Japón estaba con los aliados. Sí. De hecho, invade. Y entró México. Creo. Entra México. Entró México, Sí, entra México en la Segunda Guerra Mundial también. Que eso se olvida también. En la Segunda Guerra Mundial, creo que prácticamente toda Latinoamérica le declara la guerra a Alemania. Pero Hacia ¿llegan el final- a enviar soldados? ¿O es No, apoyo principalmente logístico? lo que hacían, que es que eso me da mucha rabia, que los puñeteros americanos, los yanquis de los... Pero a Latinoamérica ayudó, les patrullaba las costas de Brasil. Bueno, no voy a decir los nombres de los países porque me voy a confundir, pero por lo general muchos países de Latinoamérica lo que hacían era que patrullaban las costas a Estados Unidos. Y luego sí, en la primera le declaran la guerra porque les hunden petroleros, si no me equivoco. Y Brasil creo que también entra en la... Porque a Brasil también le hunden barcos. Y bueno, es una guerra... Tecnológicamente es importantísima. Se crea, por un lado, el avión. O sea, el avión ya se había creado, pero el avión se concibe como método de ataque. Se crea el carro de combate. Sí. Más bien se reinventa, porque el carro de combate, también esto para otro podcast, pero se crea en el antiguo Egipto, se podría decir, con los carros o bueno, en la antigüedad. No voy a meterme ahora en ese Sí. general, pero bueno, se crea el carro de combate moderno. El gas mostaz. Lo diferente, bueno, había el gas Armas cloro, químicas, básicamente. armas químicas, los fusiles, Sí. que más adelante van a dar paso a los fusiles de asalto. Se aplican las ametralladoras como nos han aplicado, bueno, en la guerra de los Boers y contra algunos contra los Zulus y tal, las ametralladoras de Gatling de manivela. Los Zeppelins. Los cepelines. Sí, ¿no? Que los cepelines es la primera vez que se consiguió bombardear territorio que no estaba en el frente. A los ingleses se les cierra el culo con el bombardeo de Londres, que mandan un montón de cepelines los alemanes. Y es un hecho que a veces se olvida, pero es la primera vez que Inglaterra es atacada en general. La isla, sí. La isla. Claro, en aquel momento, porque me salga que Inglaterra, ¿cuál es la principal fuerza? Bueno, ahora sigue siéndolo, yo creo. La Royal Navy es la principal fuerza de... ¿Por qué? Porque tienen que proteger la isla. Claro. Al final, su condición insular. No, las islas, porque en aquella época Irlanda, que es justo cuando se independiza, pero...
Y les deja muy tocado, por eso crean la RAF y tenían mucho miedo porque ahora tenían un nuevo frente, un nuevo lugar por el cual se les podía atacar. Que bueno, el bombardeo de Londres tampoco dio para mucho porque los pobres cepelines, pues. Bueno, aunque en el Battlefield. Poco duraban. En el Battlefield hay cepelines, de hecho. Que es uno de los colosos, ¿no? De los grandes. Sí. Y bueno, eso aparecen en los carros de combate, los aviones, las ametralladoras, el gas, los submarinos. Que bueno, sé que aparecen ya la primera vez que se emplean es en la guerra civil estadounidense. Que tenían, creo que eran los unionistas, me parece, que tenían un submarino. Pero bueno, aquí es cuando de verdad se crea. Bueno, es que la guerra submarina que presenta el Imperio Alemán a Inglaterra es muchísimo más eficaz que la que se aplica en la Segunda Guerra Mundial. Más que nada porque no había medios para pararlos. O sea, en la Segunda Guerra Mundial tenían cargas de profundidad y en esta época, pues le pasabas por encima. Literalmente, o le disparabas con cañones o le pasabas por encima con el barco. Aparece el Dreadnought, que es el primer acorazado moderno. Entonces eran buques blindados principalmente y aparece el Dreadnought, que pues es el barco que crea ya la línea de cómo van a ser los acorazados. Aparecen los portaaviones, se emplean algunos portaaviones, se plantea la idea, no se utilizan mucho, pero. Y bueno, son los subfusiles y. Es una guerra ya que muy importante y muy olvidada, yo creo. Y muy dura. El Battlefield, muy dura, por supuesto. Porque hubo una gripe, hubo una pandemia. Efectivamente, la gripe española. La gripe española, que no era española, ¿eh? No, lo que pasa es que como estaban en guerra y nosotros no estábamos en guerra y tal, y solo se hablaba de la gripe en España, porque bueno, como no teníamos que hablar de la guerra. Llegar a hablar, pues se apodó, pero no era española, creo. No era española. No era española, estaba en toda. O sea, no se originó en España. No. Y bueno, tiene, hombre, así pues sacar un poco la punta, tiene muchas armas que eran prototipos, sobre todo con los subfusiles. Por ejemplo, no es que los nombres. Hellrigger. Creo que sí. No sé, sobre todo los. La Hellrigger es un subfusil. ¿Por qué me acuerdo? Porque estaba roto. Ese maldito subfusil. Estaba roto. Pero ese no me acuerdo si era un prototipo o lo utilizaron de verdad. Pero, por ejemplo, me acuerdo que en la campaña en la campaña la del italiano. O sea, la mitad de las armas que utilizáis eran muy prototipos, muy tal. Por ejemplo, el Mondragón. Los que juegan médico, con médico lo conocen. Ese la jeringa. Casi no se utilizó. O sea, lo utilizaban los pilotos de los aviones. Y ya está. ¿Solo eso? Sí, porque se encasquillaba muy fácil. Pues. Bueno, en el juego tampoco hay mucha variedad de armas, al menos cuando salió. Lo que sí que había era la Mondragón. Tenías una Mondragón normal, de fábrica, una Mondragón. Mondragón óptica con un visor, otra de trinchera y otra francotirador. Sí. No sé si esto, no. esto es para un poco de variedad, ¿no? Para el jugador. Claro, y por ejemplo las escopetas sí que son reales. De hecho hubo muchísimo jaleo porque los alemanes les dijeron a los americanos que dejaran de usarlas. Porque a ver, dentro de la guerra hay leyes. Y las escopetas están prohibidas porque es causar mucho más dolor del que puedes causar a una persona pegándole un tiro simplemente, que te pegan el tiro y por lo general pues te matan. Y una escopeta, claro, hay que pensar que volar una pierna, tío. Unos cartuchos, pero te pillaban en una trinchera, ¿no? Trinchera de lado, te metían un escopetazo y a lo mejor tú que eras el que estaba más cerca te mataba, pero los perdigones le daban al resto y los dejaban pues muy tocados. Y los alemanes dijeron que dejaran de usarlas y los americanos dijeron que no. Por aquí, y dijeron los alemanes entonces es que en una guerra al final yo creo que hay cosas en la guerra que se tienen que respetar. Es como ejecutar prisioneros. En la guerra ya hay vida o muerte, tío. Sí, pero eso es causar. Pero eso ya está fuera de causar vida o muerte. Como es que las minas y que dices tú, ¿hasta qué punto? Porque eso ya, una cosa es que te metan un tiro y otra cosa es que te vuelen medio brazo, que tú ya no vas a poder luchar igualmente y lo único que estás haciendo es sufrir o. No lo sé, yo ahí. Pero bueno, y lo que dijeron los alemanes es que al americano que pillaran con una escopeta, americano que le metían un tiro, lo ejecutaban si se rendía, lo ejecutaban y tal, y los americanos dijeron que bueno, que entonces que ellos harían lo mismo y quedó ahí un poco la cosa. Y los mapas, los escenarios del juego son guapísimos, a mí me encanta el de Italia en los Alpes. Montegrappa. Sí, yo creo que es Montegrappa. Que tienen los cañones estos de montaña.
Sí, yo creo que es Con la Montegrappa. red de búnkeres, aquello era que cuando te metían gas o se metieron con un lanzallamas. Sí, yo creo que es Montegrappa. Es Montegrappa, Dani. Sí. Sí. El que, bueno, que aparecen los lanzallamas, que son un arma que principalmente se los usa para despejar búnkeres. Que la gente piensa, yo creo que tenemos toda esa escena en Salvar al Soldado Ryan. Sí. Sí. Peliculón. ¿Qué? Peliculón. Peliculón. Que están desembarcando y hay un lanzallamas tal y le meten un tiro y explota. Eso no pasaba tanto. Los usuarios de lanzallamas tenían mucha mortalidad, pero más que nada porque decían un lanzallamas, matarlo. Porque era el foco. Les ¿no? tenían odio, les tenían un odio absoluto, claro. Imagínate, claro. Claro, es un tío que que se Te carga, quema vamos, vivo, tío. Te quema vivo. Bueno, se ven en Salva al Soldado Ryan cuando se meten los lanzallamas en los búnkeres, que es que aquello ardía, vamos, y te pillan y. Incluso en el juego, Porque En el juego hay kits. claro, el kit del. que te da son más el pesado vida y el tal. sí. El que va con la ametralladora montada. Hay mapas donde hay espacios pequeños, hay búnkeres y entra ahí el de lanzallamas dando estopa y a comer. Y los carros, y luego los que son los carros lanzallamas, que eran Sí. carros de combate. Esto ya se vio más en la. Hay uno, creo que es el francés, que no me acuerdo ahora el nombre, que yo me acuerdo que me metí. Bueno, es que tengo una partida que estaba de conductor y me metí para allá por un túnel y yo me acuerdo que solo veía negro y el fuego de las ametralladoras y el fuego de los lanzallamas barriendo hay gente. Y bueno, luego eso se crean los carros lanzallamas, pero estos son más ya del periodo de entreguerras. De hecho, se emplean en España los L3, que son las tanquetas estas italianas. Los jugadores de War Thunder y de World of Tanks seguro que sabéis cuál es, la tanqueta esta pequeña italiana que era una lata de sardinas. Pues había una versión que tenía un lanzallamas, que iba en vez de, creo que tenía 2 cañones o 2 ametralladoras. Pues en vez de eso tenía un lanzallamas, un cañón lanzallamas y iba detrás, iba con un carrito detrás que llevaba atrás el combustible. Y luego, por ejemplo, yo creo que el carro de combate más famoso con lanzallamas es el Churchill Crocodile, que era Churchill es un tipo de carro de combate, creo que es pesado, que pues eso, con una versión lanzallamas que los japoneses les tenían auténtico pavor, porque los usaron sobre todo para despejar las islas que estaban fortificadísimas. Y los japoneses les tenían muchísimo miedo porque claro, no es ya un tío es un carro de combate, que era tocho el Churchill, y que te entra ya tirando fuego y dices, bueno, mira. De hecho, la mayoría, los japoneses se rendían ante si veían algunos. Para que se rindan. Para que se rindan y porque les tenían miedo. Claro, a ver, es que los lanzallamas son un arma. Porque el gas, sí es verdad que te acojona, pero es que ver a un tío, un compañero tuyo, tal, a tu lado de repente que quemado vivo. Que encima con los gritos, porque claro, el gas suele ser más silencioso, te ahogas, pero no son las muertes que provoca un. Es tan impactante, ¿no? Igual. Efectivamente. Sí, y bueno, tampoco quiero enrollarme con los lanzallamas. Están prohibidos a día de hoy, por cierto. Porque bueno, normas. Normal. Y lo que he dicho, las normas de la guerra, las leyes de la guerra.